Esta semana en Cuadriga, Irak. ¿Es hora de hacer nuevas alianzas? El rápido avance del grupo Estado Islámico de Irak y el Levante en Irak ha puesto al descubierto las debilidades de este Estado multiétnico. El primer ministro chiita Nuri al-Maliki ha estado en el poder 8 años, tiempo en el que la población sunita minoritaria se ha llegado a sentir como ciudadanos de segunda clase en comparación con la mayoría chiita. El fuerte ejército iraquí, conformado por 1 millón de soldados, se disuelve en los enfrentamientos con los pocos miles de miembros de EIIL. Al parecer, el Estado iraquí se está desmoronando. El presidente iraní Hassan Rouhani declaró que su país no actuará de forma pasiva si los combatientes de EIIL se apoderan de los lugares sagrados chiitas en Irak. Con la intensificación de los combates, ¿debe Occidente buscar nuevas estrategias para prevenir la imposición de un califato por parte de los militantes islamistas en Irak? Esta semana con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga. Pues sí, el gobierno iraquí se encuentra en estos momentos contra las cuerdas. Muchos se preguntan si Irak será el próximo estado fallido de Medio Oriente y qué es lo que puede hacer la comunidad internacional. ¿Debe intervenir? ¿Debe abstenerse? ¿Qué deben hacer los países aledaños? De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Yasmina Al-Ganabi es periodista independiente de origen iraquí, trabaja para radio y televisión sobre temas de Medio Oriente, estudió Ciencias de la Comunicación en Tubinga y acaba de finalizar un documental sobre personas de origen libio, inválidas de guerra, que reciben ayuda en Alemania. En la actualidad está realizando el voluntariado internacional de Deutsche Welle. Martina Sabra, experta en el Islam, trabaja como periodista y cuenta con más de 20 años de experiencia en Medio Oriente y Norte de África. Se formó en las universidades de Münster, Granada, Damasco y Bonn y es además evaluadora de proyectos de desarrollo sociopolítico, ocupándose de temas relacionados con el género, la libertad de expresión, migración, diversidad cultural y derechos humanos. Y José Luis Valdés es politólogo mexicano, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la UNAM. Ha investigado y dado clases en Europa, Estados Unidos y México. En estos momentos es profesor invitado en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Tiene más de 25 años de experiencia investigando sobre temas internacionales y América del Norte y ha publicado numerosos libros. Pues bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí hoy en Cuadriga. Suníes contra chiíes en Irak. ¿Ante qué estamos? ¿Sencillamente es una guerra de entre confesiones o realmente estamos, como dicen algunos, a las puertas de una guerra civil en Irak? Martina, ¿qué piensas? Pues la diferencia entre chiíes y suníes es una diferencia de confesiones fundamental religiosa, pero no tiene necesariamente que jugar un papel político. El conflicto que vemos ahora mismo en Oriente Próximo y que ha comenzado ya en Siria y en Irak también ahora mismo, es un conflicto político ante todo. O sea, que es un conflicto por el poder y que se está convirtiendo, digamos que está convertido o está siendo convertido en un conflicto religioso por intereses políticos, para mejor manipular las masas, la gente, y no es una cosa que sea inevitable, es evitable y hay que identificar las raíces políticas de estos conflictos y tratarlas. Raíces políticas de este conflicto, que decimos un conflicto entre confesiones. Precisamente los seguidores de Saddam Hussein son los que se sienten discriminados, así como los kurdos en el nuevo Irak, el Irak de post-Saddam, por así decirlo. ¿Y qué es lo que ha hecho mal entonces en los últimos 8 años el gobierno de Nuri al-Maliki, que no ha sabido integrar quizás todas estas confesiones? ¿Cuáles han sido los errores cometidos por este gobierno? Se parece que Nuri al-Maliki o el gobierno iraquí después del 2003 no tenía el interés en incluir las otras minorías que existen en Irak, como los suníes y los kurdos y a lo mejor los cristianos, que casi nadie habla de ellos durante este tiempo, que se ven muy calladitos. Al mismo tiempo es que anteriormente esta diferencia no había en el Irak. O sea, todos eran considerados como iraquíes, aparte de su minoría, pero ahora se ve que lo más importante es
pertenecer a una minoría. Y lo que está haciendo el gobierno de Nur al-Maliki es dividir la sociedad iraquí entre chiitas y sunitas y excluyen también los cristianos y los judíos que existen en el país. ¿Pero era así también con Saddam Hussein? Saddam Hussein no era así. Saddam Hussein era un dictador contra todos los iraquíes. También en el gobierno habían el ministro de Exteriores era cristiano, habían ministros chiitas, habían ministros sunitas. O sea, no había esa dividencia en la sociedad, pero eso existe ahora de momento en Irak. Y eso es lo que está pasando, que se está jugando esta carta contra los partidos uno al otro para dividir el país. Y Nuri al-Maliki, sabemos, es un protegido de Estados Unidos, un protegido también de Irán, y ha pedido claramente ayuda a Estados Unidos para combatir a estas posiciones insurgentes. Estados Unidos de momento ha mandado ya buques de guerra, ha mandado portaaviones, pero no pasa a los hechos, no bombardea posiciones insurgentes. ¿A qué está esperando Obama en estos momentos? Al-Maliki es un Frankenstein como los muchos que ha creado Estados Unidos en muchas partes del mundo, y en este momento el propio Washington me parece que está arrepentido ya de precisamente lo que decía la colega, falta de capacidad política para poder tener un gobierno incluyente, inclusivo, con las diferentes minorías representadas, incluida la sunita y la kurda. En ese sentido, me parece que Maliki es un experimento político fallido por el momento. Estados Unidos se ve en todo caso ante la necesidad a partir de marzo de 2003, cuando erróneamente se invade Irak por parte de Bush, que es una herencia también maldita que tiene Obama, de enfrentar la situación actual con cierto realismo. Aún está por verse los cálculos del Pentágono, los cálculos del Consejo de Seguridad Nacional en Washington están muy temerosos de involucrarse de nueva cuenta en el terreno, dado que ya se salieron de Irak desde hace tiempo y esa era una promesa de campaña por la cual apostó políticamente muy alto Obama. En este momento regresar significaría un enorme problema. Yo creo que, como lo decía la compañera hace un rato que conversábamos, lo único que le queda es promover alianzas internas en donde al-Maliki pueda contener la crisis política, pero al mismo tiempo la gran pregunta es qué se va a hacer en el aspecto militar. Y si se ha camufleado, que no representa, por cierto, los otros sectores de sunitas civiles, si se puede decir así, no armados, no beligerantes en Irak, ha camuflado con el sectores de sociedad civil, y en ese sentido los bombardeos y los ataques militares serían de alto riesgo. Entonces creo que estamos por el momento ante una gran incógnita sobre lo que procederá a hacerse, pero yo sí creo y afirmo que el problema que está generando ISIS en este momento en la región es un problema de seguridad, que puede ser un problema de seguridad global, no necesariamente como lo dijo Cameron, pero sí el primer ministro británico, pero sí un problema de seguridad en donde se pueden correr riesgos muy serios como los del 2001, 2003 y 2005. Y ya hablaba precisamente de la salida de las tropas de Irak, fue a finales del 2011. ¿Se puede hablar de una acentuación de esas divisiones sectarias en Irak después de la salida de las tropas y un poco también a espejo de lo que está ocurriendo en Siria? Pues sí, Siria claro que juega un papel muy importante, pero esta división sectaria o estos problemas que vemos hoy remontan a los años 2000 y sobre todo a la época después de la guerra del 2003 y ya también de la época de las sanciones. O sea que para comprender realmente lo que se está pasando hoy en día en Irak hay que remontar a los años 90. Entonces, a los años 90, eso sería muy importante. Pero yo pienso que lo que vemos ahora mismo es que Estados Unidos está en una situación muy, muy complicada, porque de una parte han ayudado, ellos han sido detrás de Maliki, del ascenso de Maliki al poder, lo han dejado en el poder y al mismo tiempo ahora parece que no hay alternativa. Si hoy en día dicen a un Maliki que ha ganado un 30% de los votantes, de los votos en las últimas elecciones, pues queremos tu despedida, queremos que te vayas, eso también es una injerencia en los asuntos. Sí. Y esto será muy mal visto por una gran parte de la población. Y no olvidemos que los 60% o más de los iraquíes son chiitas, que ya tienen mucho recelo
ya llevan un cierto recelo frente a Estados Unidos. Si es justificado o no, pues eso, pero lo tienen. Al mismo tiempo tenemos los suníes que ahora mismo se están rebelando contra el gobierno central. Y tenemos Daesh, y los suníes, las tribus, los suníes están ahora mismo aliados con Daesh. Pero si bombardean Daesh, que es el mayor riesgo de seguridad, como acabas de decir, bombardean también los sunitas. Y esto quiere decir que van a empujar los sunitas, que no necesariamente tienen los mismos intereses que Daesh, van a empujarlos en los brazos de Daesh, o sea que en los brazos de los más radicales. Sí. Y esto es una situación extremadamente complicada, porque lo que hace falta hoy en día no es más inimidad entre los suníes y los chiitas, sino hace falta que formen un gobierno único, de unidad nacional. De unidad nacional, que se acerquen. Y es muy complicado. ¿Qué es lo que está pidiendo, de hecho, al-Maliki, ¿no? Está pidiendo un gobierno de unidad nacional, está trincherado de alguna manera en Bagdad. Llamando a la gente a las armas, los chiitas a las armas. Esto no es una solución. Esto quiere decir que estamos echando gasolina al fuego, o sea que y no es una solución en absoluto. La política de Maliki es un desastre. O sea. Pero no solamente Maliki, es que el ayatolá al-Sistani, es decir, el máximo líder espiritual de los chiíes en Irak, también ha llamado a los chiíes a combatir a los insurgentes suníes, ¿no? ¿También es irresponsable o es la forma de actuar que se espera en Irak, o la solución está en llamar y pedir ayuda del exterior? ¿Qué deben hacer los propios iraquíes? Bueno, yo creo ayuda del exterior, lo único que pueden hacer los Estados Unidos y puede hacer la Unión Europea es dar ayuda diplomática, o sea, no intervenir con fuerzas, con armas, con ejércitos. Yo no creo que eso sería una solución, y lo que yo temo es que a lo mejor los Estados Unidos ven en el Irán un aliado que les puede ayudar para solucionar el problema en el Irak, y eso es lo que no sería una solución, al contrario. Si tenemos a ayatolás o lo que sea que de todas maneras ya están jugando un papel en la situación en el Irak, pues eso es lo que están rechazando los suníes y lo que está rechazando la población en el Irak, porque eso sería una intervención que les deja recordar lo que pasó en los años 80 cuando había la guerra entre el Irán y el Irak, y no creo que sería una solución. Al mismo tiempo es que hay bastantes fuerzas que están interviniendo ahí, como ISIS y eso, pero yo no estaría de acuerdo 100% contigo que ISIS y las tribus suníes están luchando en una alianza uno al lado de otro, sino es que tienen ahora el mismo enemigo, que es el gobierno de Maliki, y si hay más ayatolás que dicen, que piden a los chiitas que cojan las armas en las manos para matar a su hermano el iraquí, pues no creo que sería una solución. Sino es Muchos que soldados, de hecho... Eso iba a decir, eso es lo que quería decir yo. Van a alienar estos suníes que en realidad no son de ISIS, no son radicales, pero están luchando con ellos porque es práctico. En ese momento, por razones pragmáticas, sí. O sea que se están utilizando mutuamente los unos a los otros, pero una vez acabada la batalla, pues veremos las líneas de ruptura, y yo pienso que vamos a verlas muy rápidamente, porque los suníes del Irak no son radicales como el ISIS, como estos terroristas. Y este es el problema, este es el dilema. O sea que bombardear ahora mismo, como que Estados Unidos bombardeen ahora mismo ISIS, quiere decir que bombardean también los suníes, las tribus, la gente que en realidad ideológicamente no está en el mismo campo que ISIS. Yo coincido en que es un problema político, ante todo, que tiene una ramificación interna y una externa. Es un dilema muy grande en este momento saber cuál es la solución en términos de alianzas. Prácticamente todos los estados, salvo Siria, que podrían apoyar a Estados Unidos, incluido Turquía, que está muy reticente a ofrecer las bases militares para que operen los drones de Estados Unidos en caso de que Estados Unidos lo decidiera, son sunitas que están en contra del ataque a ese sector de la población por parte de quien sea.
Yo veo a al-Maliki como un político acabado, como un primer ministro en fin de ciclo, y a los Estados Unidos y a los aliados occidentales y regionales ante un gran dilema de cómo proceder, por un lado, políticamente para contener una crisis que es que tiene varios frentes, es una crisis política, sí, es una crisis de seguridad interna, y por el otro lado, cómo detener una corriente extremista que quiere instalar un califato en Mesopotamia, digamos en la antigua Mesopotamia, y hacer un corredor hacia Siria. Es una estrategia perfectamente bien pensada que incluso a mí me pone a plantearme la pregunta de qué tanto agenda de riesgo Estados Unidos manejó de manera eficiente desde el Consejo de Seguridad, sus propios aliados también en la Unión Europea, en Europa o en la OTAN, al respecto de la presencia de este grupo radicalizado que tiene vínculos y raíces en Al-Qaeda y que está queriendo desestabilizar por completo y desbordar la situación en Irak y desbordar la situación regional para el beneficio propio, que no es necesariamente el posicionamiento que sectores islámicos moderados tienen con respecto a la solución de una crisis de seguridad, así como también una crisis de soberanía local, ¿no? Pero hay que decir que la fuerza actual de ISIS, de estos radicales también, es un resultado de la táctica del gobierno de Assad. O sea que Assad los ha dejado, los ha abandonado durante mucho tiempo y pues hay teorías también conspirativas y muchas teorías acerca de esto, pero hay una cosa que está clara, que Assad estaba bombardeando las posiciones del ejército libre, que pues, se llama también los rebeldes, las fuerzas de la así llamada revolución en Siria, pero no estaba tocando durante mucho tiempo las bases de ISIS, de los peores extremistas, porque veía que ellos estaban luchando contra el ejército libre sirio. Entonces, la fuerza actual, el ascenso de esta fuerza tan extremista también es un resultado de la estrategia o de la táctica del régimen de Assad. Y sería muy difícil, y yo pienso que no se puede atribuir solamente a un apoyo cualquiera del oeste o lo que sea. Estas para mí son teorías de conspiración que también ignoran los mecanismos políticos en la zona misma y los intereses y las políticas de los sistemas en la zona misma. Nos llama la atención entonces precisamente que cuando Bashar al-Assad le gana terreno a ISIS o al Estado Islámico en Irak y el Levante, las siglas en español, que cuando gana terreno Bashar al-Assad a estos insurgentes suníes, estos miran precisamente hacia la vecina Irak y entran en Irak. Ahora pues lo que ellos quieren es crear un Estado, lo que ellos quieren es acabar con el Oriente Próximo y Oriente Medio como lo conocíamos. El Oriente Próximo hasta ahora, pues las fronteras que había, pues las habían diseñado los ministros de los asuntos exteriores de Inglaterra, del Reino Británico y de Francia en el principio del siglo XX, o sea, se llamaba el sistema Sykes-Picot. Y pues estas delimitaciones estaban en vigor y todavía lo son oficialmente. Lo que quiere ISIS es crear un Estado único en una zona de Siria y la zona que limita con esta en Irak. Y ya lo han casi conseguido. Y el gran riesgo ahora mismo es que creen un Estado independiente y que el Irak se acabe, que el Irak diciendo, pues, se fracture entre tres estados. Y la gran pregunta es... kurdos, suníes y chiíes. Sí, ¿a cui bono? ¿A quién le sirve una tal división, una tal fragmentación? Perdón, pero esa es una posición terriblemente retardataria por parte de este grupo que está no digamos en el 600, sino en el 18, en el siglo XVIII, en el sentido de cómo se ven a sí mismos con relación a la creación, por ejemplo, de este califato o su presencia dentro del mundo islámico. Yo veo este es un problema como muy grave. No veo yo todavía una ruptura en tres partes
me permito Todavía sentir. hay espacio para la sensatez. Yo creo que digamos. sí, porque digamos, lo que nosotros vemos en Irak en este momento es lo que nosotros llamamos en teoría un Estado, una gobernanza con estatalidad limitada, todavía no un Estado fallido. Estatalidad limitada quiere decir no control absoluto sobre las riendas del poder político, militar, económico y demás. Y ahora más que nunca me parece que está expuesto a esa estatalidad limitada maliki, más que nunca. Entonces yo creo que vamos a tener que ver cosas muy nuevas que probablemente no nos gusten, por ejemplo la alianza con Irán. Y esa alianza con Irán desde 2003 se rompe el equilibrio precisamente que Saddam Hussein tenía frente al extremismo de los ayatolás en Teherán cuando lo derroca Bush. Es paradójico que en este momento la historia le esté dando una patada en el trasero de nueva cuenta a Washington, pero al mismo tiempo también es paradójico que en el marco de las negociaciones del 5+1 sobre el tema del enriquecimiento de uranio en Irán, estén los Estados Unidos acercándose a Teherán en forma bastante cordial y cercana a plantearse una alianza que yo sí veo como la única viable. Aunque no nos guste, la única viable hacia la disolución de un conflicto que podría convertirse en un conflicto de muy largo alcance. Enseguida, sí. Es muy optimista de ver el país no dividido, porque eso es lo que está pasando, que yo ya lo veo. Ya está dividido. Ya está dividido. Me duele mucho decir eso, pero es que ya las peshmergas, las fuerzas kurdas militantes que están en el norte, pues ya han llegado a territorios que dicen que no van a dejar, que anteriormente no pertenecían a esa región que se consideraba kurda. Y si ellos ya dicen, bueno, esos ya son nuestros territorios y nosotros no solamente queremos 7% de las ganancias del petróleo que llega al país, sino queremos 25%, y si no, Bagdad no nos da eso y ya tienen las fronteras petrolíferas ahí, pues pueden ya crear su propio Estado. O sea, yo ya veo la posibilidad de dividir el país, aunque no es lo que los iraquíes, aunque sean chiitas o sunitas, lo que quieren. Yasmina, tú tienes familia en Irak. Y estamos hablando continuamente de esta fractura entre suníes, chiíes, también hablabas ahora de los peshmergas, de los kurdos. Voy a hacer una pregunta un tanto perversa, pero son países muy heterogéneos, no solamente Irak, hemos estado hablando de Siria. Para mantener unidos estos países hace falta un dictador como Bashar al-Assad o como Saddam Hussein, que es lo que proponen muchos analistas conservadores, o cuál es la solución precisamente para evitar esa ruptura. Pues esos países como Siria, y Líbano y Irak estaban ya durante décadas, antes de Saddam Hussein o de otros dictadores que estaban dirigiendo esos países, ya viviendo uno al lado de otro. Nunca había esos conflictos entre los chiitas y los sunitas y los cristianos y los judíos, porque estaban viviendo durante décadas uno al lado de otro. Yo me acuerdo también cuando estuve viviendo en el Irak con mis padres o con mis parientes, es que la primera pregunta no era de dónde vienes o qué religión tienes o de qué secta eres, sino es, oh, tú te llamas Yasmina, pues muy bien, encantada de conocerte. Pero ahora, desde los 90, es la primera pregunta, ¿qué es tu apellido? A través del apellido ya se puede saber a qué tribu se pertenece. Si no se puede saber a través de la tribu, pues se pregunta de qué ciudad. Si no se sabe a través de la ciudad, pues en qué región exactamente de la ciudad tú vives. Y a pesar de eso, al sigo de eso, se ve si va a existir una amistad entre esas personas o no. Eso es ya también una cosa que ya he vivido aquí también en Europa, que la primera pregunta que cuando llego a conocer iraquíes es de cuál ciudad o de cuál parte de Bagdad es mi familia. Lo que está claro es que al-Maliki parece no haber sido capaz de construir esa identidad iraquí, que suníes y kurdos realmente están o se sienten discriminados bajo al-Maliki, y de esta fractura entre suníes y kurdos y, por supuesto, chiíes, vean el informe que hemos preparado. El grupo terrorista EIIL está compuesto por la rama sunita del Islam, población minoritaria en Irak. El EIIL considera a los musulmanes chiitas como una herejía y ha jurado matar a los que caigan en sus manos. Imam Hussein, el sobrino del profeta Mohammed, está enterrado aquí en la ciudad de Kerbala, uno de los lugares sagrados de los musulmanes chiitas en Irak. Sunitas y chiitas disputan el derecho por la sucesión del profeta. El primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, ha sido criticado por favorecer a la población chiita frente a los sunitas. El rechazo de los iraquíes sunitas musulmanes ha aumentado contra aquello que ellos consideran despotismo por parte del gobierno chiita. Es gracias a este resentimiento y a un ejército iraquí débil que EIIL ha sido capaz de moverse tan rápidamente hacia Bagdad.
Hemos estado hablando ya bastante de este grupo extremista suní, pero sabemos muy poco acerca de este grupo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que persiguen? Hemos hablado un poco, lo decías tú, Martina, un califato que se extienda por toda Mesopotamia y demás, pero ¿cómo se financian y qué es lo que pretenden sobre todo? ¿Han venido solamente para luchar o han venido para quedarse? Pues el Estado iraquí, Nur al-Maliki, estaba acusando a Arabia Saudí y a Qatar a financiar esos grupos. Es difícil de demostrar. Que es difícil de demostrar, que yo creo que es una acusación muy grande, muy grave. A lo mejor hay de verdad formas de financiar a través, no creo directamente de los gobiernos eso, sino también de personas que viven a lo mejor en Europa, porque la gente que está participando en esos grupos no todos son árabes que vienen de la región, que vienen de Arabia Saudí o del Yemen o de lo que sea, sino también hay un número que no es muy pequeño, sí, de europeos que están también participando ahí. Había un cantante alemán que lo han matado en Siria, que también está entre esos grupos, porque se puede hacer más propaganda con esas personas. Al mismo tiempo, yo creo que esas personas de Europa que están también participando en los combates que están ahí, tienen otra manera de pensar, tienen también una manera de pensar que no es solamente llevar la arma y matar a alguien, sino también de pensar de una manera más moderna, a lo mejor de tener una guerra a través de los medios electrónicos, porque tienen unos websites muy profesionales de presentarse, tienen una manera muy profesional de presentarse. Claro, están utilizando a esas personas de cantantes o lo que sea, que son de raíz europea, para atraer a la gente joven europea para irse ahí a participar. Es decir, que ganan a más yihadistas, por así decirlo, que mejoran su imagen, ¿no? Sí. El reclutamiento ha sido muy intenso, hasta donde mi información da, en España o en Inglaterra misma, el reclutamiento particularmente de ISIS y de otros sectores radicalizados ha sido muy eficiente. Esto, desde luego, y coincido contigo, incluiría también recursos. Y también está el mercado negro. El mercado negro de armas, que es un mercado que cuando tienes dólares o divisas lo puedes acceder y penetrarlo suficientemente bien como para poder adquirir en el mercado negro mismo el armamento, ¿no? Por otro lado, es también notorio ver cómo el ejército iraquí ha respondido, con la timidez con la que ha respondido, el miedo con el que hay 1,5 millones de soldados que están muy bien formados teóricamente por los estadounidenses. Claro, ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? Otro mito genial de Estados Unidos. Formó a un ejército, no creo que haya formado ni a un ejército, una policía eficiente para enfrentar un riesgo como el que están viviendo en este momento en Irak. Ahí también puede haber una fuente de distribución de armas para el grupo ISIS a partir de los ejércitos y de los propios conflictos armados que hay en la región, ¿no? Pero el reclutamiento en Europa, y yo por eso creo que sí es importante para Europa, importante para el resto de los aliados en Occidente, considerar que las repercusiones y el rebote de esto puede tener un fuerte impacto acá, como hubo atentados en 2005 en Inglaterra, hubo atentados también en 2003 en Madrid, tenemos ahí una crisis de seguridad interna y todos estos señores yihadistas reclutados a su vez tienen movilidad porque tienen la nacionalidad, entonces al mismo tiempo viven mucho el anonimato. Vuelven muy fácilmente a Europa, ¿no? Con una simple cédula. La red es muy poderosa, yo la veo o la percibo, ¿no? Es muy difícil verla, yo creo que ni siquiera la propia Intel estadounidense, occidental, está suficientemente clara sobre la vastedad que tiene esto, sí, ¿no? Pero la red es muy poderosa, tiene poderes a nivel de informáticos, a niveles financieros, a niveles políticos, a niveles locales. El gobierno alemán y Cameron, o sea, el gobierno británico, esta semana advertían de ese peligro, ¿no? De vuelta de estos yihadistas a Europa, de que se repita un atentado como el de Londres o como el de Madrid. ¿Tú lo ves posible? Sí, lo veo posible porque hay una radicalización, pues no hay que inflar tampoco, no hay que escandalizar demasiado y asustar a la gente. Yo pienso que todavía pues, es bastante limitado ese riesgo, pero sí hemos visto en Bruselas, por ejemplo. Yo estaba en Bruselas cuando sucedió pues, el atentado de los 3, murieron al final 4, y eso ha sido un hombre que acababa de volver de Siria,
Entonces sí, esto tiene sus repercusiones ya y aumenta el riesgo de atentados terroristas aquí también en Europa. Pero yo que pienso que no tiene nada que ver con el riesgo que viven ahora mismo los iraquíes, la gente de Siria, eso es muy distinto. Yo pienso que también hay que tener cuenta de una cosa histórica también. Históricamente, este conflicto tiene raíces históricas. Históricamente los alauíes, por ejemplo, la confesión que está ahora mismo en el poder, aunque tengo problemas de decirlo, que haya una confesión en el poder, pero que los alauíes estén tan poderosos ahora mismo en Siria, por ejemplo, ellos formaban el 12% de la población, pero han sido los franceses que les daban la preferencia cuando se trataba, por ejemplo, de dar puestos en el ejército, en el Estado que se estaba formando, y los suníes pues eran los ricos hombres de negocios y también los pobres que trabajaban en el campo, etc. O sea que los alauíes que antes eran una secta, digamos, religiosa, que tenía algo en común con los chiíes, pero que tampoco estaban considerados como chiíes. Hizo falta que un gran alim chií los reconociera en los años 70 como chiíes, ¿no? Como musulmanes hasta. Pero han sido los franceses sobre todo que les daban estos puestos, y entonces también lo que vemos hoy es el resultado de una política colonialista. Lo mismo en Irak también, donde los británicos daban la preferencia a los suníes. Y ya que hablas de las raíces históricas, hay una cosa que parece que olvida todo el mundo, y es que los mayores santuarios del chiismo están precisamente en Irak, y ya lo habéis mencionado, esa alianza en estos momentos o ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán. ¿Quién lo diría hace unos meses, ¿no? Ese acercamiento entre estos dos países y una posible alianza entre Irak e Irán, que también han estado enfrascados en una importante guerra y que no han sido precisamente, aparte de compartir 1.500 kilómetros de frontera, no son los mejores amigos. ¿Cómo se ve esto en Irak? Una posible alianza entre Estados Unidos e Irak, por ejemplo, e Irán, perdona, ¿cómo se ve en Irak? Bueno, los iraquíes, sobre todo los suníes, no quieren una alianza con el Irán. Lo rechazan 100% porque, como ya he mencionado antes, es que tienen temor de que vuelva el caso de los 8 años de guerra entre los dos países. Al mismo tiempo, los ayatolás en el Irán están pidiendo a los chiíes que viven en el país de proteger esos lugares sagrados para los chiíes. Rouhani ha dicho claramente, el presidente iraní, que los va a proteger de la mejor de las maneras, que no sabemos cuál es. Que a vida o muerte, a vida o muerte, lo ha dicho, lo ha mencionado. Y eso yo creo que es una interveniencia muy grave. O sea, si los iraníes de verdad quieren ser parte o quieren jugar un papel de verdad en un país democrático del Irak, pues solamente sin interveniencia militar, sin apoyo financiero, sin que ellos intervinieran más fuerte de que ya están interviniendo, porque yo creo que lo que está pasando aquí en el país es... está pasando más porque Irán está intentando cada vez más fuerte a intervenir y de verdad coger a lo mejor hasta una parte del país para dividir el país. Es una potencia regional, la potencia regional chií más importante que quiere afianzarse. Por eso. Entonces, y de momento que de verdad el Irak es demasiado flojo como para defenderse hacia una cosa como esa, que a lo mejor ellos quieren ahí intervenir más gravemente. Pero no creo que sería una solución muy inteligente si de verdad habría una alianza entre el Irak y el Irán. Yo creo que eso es una idea muy, muy lejana, y si de verdad, como ya he mencionado, quieren ser, pero solamente bajo una vigilancia. Yo no creo que sería una solución buena. Tú misma has hablado ahora de un Irak debilitado. También se puede decir, porque hemos hablado de Arabia Saudí, de todos los países que están interesados en llevarse partes del pastel o un nuevo ordenamiento en la zona, en Medio Oriente. Todo esto fruto también de un hastío, de un hartazgo después de 12 años de guerra. Estados Unidos está reduciendo su presupuesto militar, mientras que China, por ejemplo, y Rusia están aumentando su presupuesto militar. Ven a un Estados Unidos también harto, que no va a intervenir tan rápidamente en Irak, y se aprovechan estos países como Irán quizás para mostrar presencia. Bueno, es un coto de caza Irak muy grande para muchos, y ahora sí que los opilotes están volando en los alrededores para poder aprovechar lo máximo.
Yo creo que el factor estadounidense es muy importante, no hay que subestimarlo, desde luego no hay que hacerlo porque finalmente han ocasionado los más graves problemas, por lo menos en la época más reciente en Irak y en la región, desde la invasión, insisto, de 2003. Y en ese sentido tampoco hay que subestimar la resistencia que Obama y que el pueblo estadounidense en una mayoría tiene hacia la intervención. En las encuestas recientes que leí ayer, por ejemplo, hablan de una mayoría del 54-55% de estadounidenses que no quieren soldados en el territorio. No boots on the ground, no boots on the ground. Nada de tropas terrestres. Ahorita tenemos 175 nada más, que están exclusivamente en los confines de la embajada sí. en Irak. Y que la embajada estadounidense y están recolocando a los funcionarios y están haciendo un trabajo de protección. Los norteamericanos están traumatizados, 5.000 muertos, no olvidemos 100.000 civiles iraquíes, pero ellos cuentan sus muertos que son... Esos muertos ya Obama no los quiere en su haber y es una herencia que políticamente él no quisiera dejar en una coyuntura política muy tremenda también para los propios demócratas, entre demócratas y republicanos, en un momento de radicalización también dentro del Partido Republicano, con un Tea Party montado sobre las pestañas de los republicanos tradicionales, ganando espacios de poder, etcétera, etcétera. Pero la fórmula militar va a ser, bueno, yo creo que van a tener que ser la de los drones, por ejemplo. Pero eso no sería una solución. Yo no creo que yo no hablo de que esté de acuerdo con lo que... Yo creo que realistamente hablando, desde el punto de vista estratégico, ¿cómo detienes a ISIS? Es decir, ¿cómo evitas que tome Bagdad? ¿Cómo evitas que el corredor con Siria se extienda al grado de que instalen ese califato o ese simulacro de califato o de semiestado de califato que desestabilizaría la región? ¿Cómo evitas la descomposición del tejido social que ya es un hecho desde antes incluso con Saddam mismo y después? La crisis regional que a nadie le conviene, ni a los saudis, a nadie que está involucrado. ¿Sí le conviene a alguien? Que esa es una pregunta también importante de cara a Latinoamérica. Sí. Ahora mismo hay un tema que no hemos abordado, que es el tema del petróleo. México ahora mismo ha visto subir la demanda de petróleo después de muchos meses en donde vendía muchísimo menos petróleo al exterior. Irak es el segundo productor del mundo en petróleo. ¿No beneficia esta crisis nuevamente a los países productores de petróleo en Venezuela? Lamentablemente sí, porque el precio del petróleo al aumentar pues beneficia la entrada de ingresos en el caso de la economía mexicana por la vía de la venta. Pero no recordemos también que Estados Unidos ha dejado de ser dependiente en los términos tan absolutos en los que era de la provisión de petróleo de Venezuela, de México, de Brasil e incluso del Oriente Próximo o de los países productores como Irán e Irak. Va a ser autosuficiente en 2025 Estados Unidos en producción de petróleo misma. Sin embargo, sí, América Latina, que no tiene un problema de carácter ni religioso ni político como el que estamos viviendo y explicando aquí, sí en efecto verá en el caso venezolano y mexicano muy probablemente beneficios relativos pero otro riesgo que es un riesgo histórico. Estados Unidos en este momento no le importa América Latina, digamos, en este momento Estados Unidos está totalmente concentrado en la región de discusión de esta mesa y al mismo tiempo el problema que esto significa en términos de seguridad internacional. América Latina deja de importar cada vez más, a partir de que aumentan las crisis en regiones como esta. Entonces, creo que para nuestro público latinoamericano es importante solamente por el tema del petróleo, que no nos sorprendamos que Estados Unidos se aleje. Sí, pues entonces volviendo a la región, ¿quiénes son los beneficiados en estos momentos, aparte de los kurdos? ¿De los kurdos hay alguien más beneficiado en Irak de esta crisis? Los kurdos sí que están ganando territorio. Están ganando territorio y están ganando más importancia también en las ganancias del petróleo porque ya han llegado a Kirkuk, han llegado al Mosul, o sea, al norte de Irak, zonas muy ricas de petróleo, o sea, ya podrían declarar su estado si ellos quieren en realidad, porque ellos son el partido ahora de momento que está ganando más de la crisis que está pasando en el país. Al mismo tiempo, yo siempre veo la amenaza del Irán. Yo veo siempre que el Irán está jugando un papel más grave y más grande cada vez más y está interviniendo más, y tengo el temor también de que eso es la primera fase de dividir el país en tres países pequeños. El norte los kurdos, en el centro serán los suníes y el sur serán los chiitas, que también a lo mejor podrían los iraníes, a caso de eso, ganar más territorio,
porque ya la guerra de los 8 años que estaba entre el Irak y el Irán era también una guerra de territorio. Yo creo que eso también les daría una fuerza más grande que ganar más territorio en el país. Y eso sería una cosa muy grave y yo no creo que eso es lo que quieren los iraquíes de verdad. Muy interesante. Estamos acercándonos al final, entonces quiero hacer todavía una pregunta que es exactamente a la que tú has respondido, pero quiero escuchar vuestras dos opiniones. ¿Peligra la integridad de Irak? ¿Lo ves tan factible ahora mismo esa fragmentación de la que hablaba Yasmina? ¿Peligra la integridad del país con un Yo pienso que sí, que es un riesgo para la estabilidad de toda la zona, porque pues Kurdistán sí se puede establecer como Estado, y a veces la semana pasada me parecía que la proclamación del Estado kurdo estaba inminente, pero parece que todavía no es para tanto, ¿no? Pero en el sur de Irak no lo veo tan claro. Yo veo que si hay fragmentación o si hay división en 3 países o en 3 estados, mini estados, habrá por lo menos 2 estados con ninguna estabilidad. Y también Kurdistán tendrá sus problemas una vez establecida con Turquía. Turquía ahora mismo se está callando, no dice mucho. No es esa potencia regional que pretende ser. Pero estos 3 estados cada uno, ninguno de los 3 será un estado estable que será capaz en el futuro próximo de crear una especie de estabilidad. Pero el gran ganador, en mi opinión, también es Irán. El gran ganador en ese conflicto hasta ahora mismo es Irán, porque Irán es la fuerza política en Líbano ahora mismo. Es Irán que dicta lo que está pasando, grosso modo, en Líbano, en grandes líneas. En Siria también. Siria, pues no pocos sirios ahora consideran Siria una colonia iraní o un holocausto iraní. Pues va hasta eso, va hasta ese extremo. Es quizás un poco extremo, pero está claro y está probado ahora mismo con hechos y por periodistas y por investigaciones periodísticas que Irán está jugando un papel muy importante y decisivo. Y parece que Irán tiene interés en que la situación no sea estable. Sí. O sea, que el Irak se quede frágil, se quede como Estado, pero frágil y a largo plazo. Y esto sería muy malo para toda la zona también. 2 frases, porque quiero darte todavía la palabra. No veo una guerra entre Irak e Irán. Sí. Por el momento las condiciones son muy distintas a las que tuvimos cuando hubo tal guerra. Segundo, no veo una fragmentación territorial todavía en términos de desaparición de las líneas fronterizas tales como las conocemos, pero sí veo una descomposición regional en términos de los que decía la colega y de los potenciales riesgos de inseguridad que esto supone. Muchísimas gracias a los 3. Lo tenemos que dejar aquí hoy. Una despedida muy breve. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.